Imagina una mansión en las colinas de Madrid, donde el lujo brilla como el oro de Salomón. Allí vivía Isabella, la hija única de don Carlos Mendoza, un empresario millonario dueño de viñedos interminables. A sus 22 años, Isabella era un sueño andante, ojos como estrellas del desierto, cabello negro como la noche de Belén, y un corazón noble que latía por los pobres, inspirada en las palabras de Jesús: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero el destino, guiado por la mano invisible de Dios, la llevó a un barrio humilde de las afueras. Una tarde de tormenta, mientras repartía comida en una misión católica como su madre le había enseñado antes de morir, Isabella vio por primera vez a Mateo. Él era un joven de 24 años, huérfano desde niño, que trabajaba como carpinterer en un taller destartalado. Sus manos callosas tallaban cruces de madera para las iglesias pobres, y sus ojos azules brillaban con una fe inquebrantable, como los de David frente a Goliat. «¡Cuidado!», gritó Mateo, corriendo bajo la lluvia para cubrirla con su chaqueta raída. Isabella levantó la vista, empapada, y sintió un rayo en el pecho. «¿Quién es este ángel disfrazado de obrero?», pensó. «Gracias. No tenías que hacerlo», murmuró ella, temblando no solo por el frío. «Dios nos manda a proteger al prójimo, ¿no?». Mateo 25:40 respondió él con una sonrisa humilde que iluminó la tormenta. «Soy Mateo. ¿Y tú?». «Isabella», susurró ella, como si decir su nombre fuera un secreto divino. Desde ese día, se encontraron en la misión. Mateo le contaba historias de la Biblia mientras tallaba. «Mira, esta cruz es como la de Jesús, fuerte en la debilidad». Isabella, aburrida de fiestas vacías, bebía sus palabras como agua del pozo de Samaria. Pronto, el amor brotó como una vid en tierra árida. Paseos robados al atardecer, oraciones compartidas bajo las estrellas. Pero el mundo no perdonaría. Don Carlos descubrió las cartas escondidas bajo la almohada de Isabella. Furia como la de Saúl contra David. «Estás loca. Ese mendigo no es para ti», rugió en la cena familiar, tirando platos de porcelana fina. «Eres mi única herencia. Te casarás con Rodrigo, el hijo del banquero, como Dios manda en Éxodo, honra a tu padre». Isabella lloró, de rodillas. «Papá, Dios no mide el amor por monedas. Mateo me ama de verdad, no por mi fortuna. Fuera de mi vista. Si eliges a ese pobre diablo, te desheredo», gritó don Carlos, con el rostro rojo como el juicio final. La familia de Isabella, tíos ricos, primos snobs, se unió al coro. «Es una vergüenza. Piensa en las apariencias». Hasta la iglesia de la alta sociedad murmuraba: «Eso no es voluntad divina». Mateo, al enterarse, no flaqueó. En el taller, bajo una cruz improvisada, le dijo: «Isabella, si Dios nos une, ¿quién nos separará?». Romanos 8:38-39. «Renunciaré a todo por ti». Ella, con el corazón partido, eligió. Una noche de luna llena, huyeron juntos. Dejaron atrás el palacio por un cuartito en el barrio pobre, sin un centavo. Isabella vendió su collar de perlas, regalo de su madre, por unos panés y mantas. Durmieron abrazados, orando: «Señor, tú que uniste a Ruth y Booz pese a todo, guíanos». Los primeros días fueron un calvario. Hambre, frío, burlas de vecinos. ¿La princesa con el carpintero? ¡Ja! Dios castiga la locura. Don Carlos cortó todo contacto, ni un duro, ni una llamada. Isabella, lavando ropa en un balde, sollozaba: «Mateo, ¿y si mi padre tiene razón? ¿Somos tontos?». Él la abrazó fuerte: «Mira esta cruz que tallé para nosotros. Jesús fue pobre, rechazado, y venció. Confía, mi amor. Dios decidió de otra manera». Pasaron meses de lucha. Mateo trabajaba de sol a sol, tallando muebles para sobrevivir. Isabella, orgullosa, aprendió a cocinar sopa aguada y a coser remiendos. Juntos, en misa dominical, renovaban fuerzas: «Señor, no nos dejes caer». Pero el clímax llegó una Navidad. Embarazada de su primer hijo, Isabella cayó enferma. Fiebre alta, sin dinero para médicos. Mateo corrió a la misión, gritando al cielo: «Dios mío, no nos abandones como a Job. Salva a mi esposa». En la penumbra del cuartucho, Isabella deliraba: «Mateo, si muero, dile a nuestro bebé que Dios nos unió». Él,
Con lágrimas, oró toda la noche, recordando el Salmo 23. Aunque camine por valles de sombra, no temeré. Al amanecer, un milagro, la fiebre bajó. Un vecino, tocado por su fe, trajo medicinas gratis. Dios obra en los humildes, dijo. Se salvaron. Pero el precio fue alto, solos, pobres, rechazados. ¿Podrían levantarse? ¿Volvería el perdón? ¿O el odio familiar los destruiría para siempre? Habían pasado 2 años desde la huida. El cuartucho se convirtió en hogar, pero la pobreza era un yugo pesado como las cadenas de Egipto. Mateo y Isabella, con su hijo Javier, un niñito de ojos curiosos como los de su madre, luchaban día a día. Señor, danos pan de cada día, rezaban al alba, recordando Mateo 6. Mateo amplió su taller. De carpintero solitario pasó a maestro, tallando cruces, mesas y altares para iglesias humildes. Sudor y astillas eran su corona de espinas. Isabella, mira. Esta mesa para la parroquia de San José. Cada clavo es una oración. Decía, exhausto pero radiante. Ella, con manos antes de seda ahora ásperas, vendía rosarios tejidos y dulces caseros en el mercado. Javier gateaba entre virutas, riendo. Pero las noches eran duras, deudas, hambre, y el eco del rechazo familiar. ¿Cuándo volverá papá? Preguntaba Javier inocente, jugando con una cruz de madera. Isabella, conteniendo lágrimas, lo abrazaba. Dios lo traerá, mi sol. Él reconcilia todo, como en la parábola del hijo pródigo. Un día, don Carlos vio en un periódico local una foto: carpintero devoto dona altar a orfanato. Era Mateo. Rabia y culpa lo invadieron. En su mansión vacía, solo con sirvientes, recordó las palabras de su difunta esposa: el amor verdadero es como el de Cristo, no se compra. Mientras, una oportunidad divina tocó a la pareja. Un sacerdote amigo recomendó a Mateo para un gran encargo: restaurar la antigua iglesia de la Virgen de los Pobres, dañada por un incendio. Es tu José egipcio, Mateo. Dios te eleva del pozo, le dijo el padre. Pero el desafío era titánico: plazos cortos, pago mínimo al inicio. Competían con empresas ricas. Isabella animó: vamos, amor. Proverbios 16, 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus planes se cumplirán. Trabajaron sin descanso. Mateo tallaba de noche, Isabella pintaba frescos inspirados en la Anunciación. Javier dormía en una cuna de virutas. Milagros pequeños: un vecino donó madera, una tormenta pasó de largo. La iglesia renació gloriosa, cruces doradas, Virgen sonriente. El día de la inauguración, obispos y fieles aplaudieron. Don Carlos, entre la multitud anónima, vio a su yerno predicar: gracias a Dios, que hace brotar ríos en el desierto. Isaías 43, 19. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. He perdido a mi hija por orgullo, murmuró. El éxito llegó en avalancha. Pedidos de toda España. Altares para catedrales, muebles para conventos. Mateo fundó Talleres de la Cruz, contratando a pobres. Isabella abrió una tiendita de artesanías religiosas. De la miseria, subieron a la clase media: casita propia, comida abundante, escuela para Javier. Pero el rencor familiar ardía. Una tía llamó anónima: Isabella, tu padre está enfermo. Vuelve antes de que sea tarde. Ella dudó: Mateo, ¿y si Dios nos llama al perdón? Él, sabio, Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, perdonándoos. Pero no forcemos, que sea su tiempo. Don Carlos empeoró: cáncer. En su lecho, confesó al sacerdote: Padre, rechacé el amor que Dios envió. Como el padre del pródigo, esperé, pero no volvieron. El sacerdote sonrió: Dios prepara el camino. Llame usted primero. Temblando, don Carlos marcó el número que un contacto le dio. Isabella contestó: ¿Papá? Sollozó: hija, perdóname. He sido fariseo ciego. Ven, por favor, suplicó, voz quebrada. Pero el destino giró cruel. Mientras Isabella preparaba el viaje, una tormenta azotó Madrid. Mateo cargaba madera para un pedido urgente cuando un rayo partió un árbol. Accidente fatal. Cayó, herido grave, sangre en las manos que tallaron cruces. Isabella corrió al hospital, gritando:
No, Señor. No nos separaste para esto. Milagro, como con Lázaro. Mateo, en coma, susurró antes de desmayarse. Confía. Dios tiene más. La familia rica llegó al hospital. Don Carlos, en silla de ruedas, vio a su nuera orar. Levántate y anda, imploraba. ¿Sobreviviría Mateo? ¿Llegaría el perdón completo? ¿O Dios tenía un plan aún mayor, con o sin riquezas? El hospital era un valle de sombras. Mateo yacía inmóvil, tubos y máquinas pitando como latidos de ángeles. Isabella, de rodillas junto a la cama, rezaba sin cesar. Señor, tú que resucitaste a Lázaro, devuélveme a mi esposo. Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Don Carlos, en silla de ruedas, entró con la familia rica. Lágrimas surcaban su rostro surcado por años de orgullo. Hija, balbuceó, he sido un tonto. Como Jonás en la ballena, Dios me escupió a la orilla del arrepentimiento. Perdóname. Isabella lo abrazó, sollozando. Papá. Dios nos perdona a todos. Mira a Mateo. Él te oró en silencio todas las noches. La familia, tíos, primos, se arrodilló en círculo. Oraron juntos por primera vez. Padre Nuestro resonó como en Pentecostés. Javier, el niño, puso su manita en la de su abuelo. Abuelo, despierta a papá como Jesús. Al amanecer, un milagro. Los médicos entraron corriendo. Inexplicable. El pulso se estabiliza. Está despertando. Mateo abrió los ojos, vio las caras unidas y sonrió débilmente. Vi un jardín eterno. Dios dijo, id y reconciliaos. Mateo 5:24. Lágrimas de gozo inundaron la sala. Don Carlos besó la frente de su yerno. Hijo, fuiste más rico que yo siempre. Toma, la mitad de mis viñedos es tuya. Pero no por dinero, por amor. Recuperación milagrosa. Mateo salió caminando en semanas. Obra de Dios, dijeron los doctores incrédulos. Los talleres de la cruz prosperaron. Ricos y pobres colaboraban, donando para misiones. Isabella y Mateo tuvieron más hijos, 2 niñas, gemelas como bendición doble. Los años volaron como alas de águila. Isaías 40:31. La familia se fusionó. Ricos y humildes celebraban juntos. Navidades en la mansión con cruces de madera talladas por Mateo. Pascuas en la casita con vinos de los viñedos de Don Carlos. Don Carlos, rejuvenecido por la fe, confesó: perdí años, pero gané un cielo en la tierra. Ustedes me enseñaron Proverbios 5:17. El amigo ama en todo tiempo. Los nietos llegaron. 5 angelitos, puros como el niño Jesús. En las fiestas, todos abuelos ricos con trajes finos, tíos con delantales de carpinteros se reunían. Javier, ya adolescente, tocaba guitarra salmos. Las gemelas cantaban Ave Marías. Una tarde soleada, en el viñedo restaurado, la gran familia posó para fotos. Mateo e Isabella, mano en mano, blancos de canas pero ojos jóvenes, declararon: todos estaban en contra, pero Dios decidió de otra manera. Renunciamos a riquezas, subimos por esfuerzo y fe, y Él nos dio lo mejor, unidad eterna. Don Carlos, con nieto en brazos, levantó copa. Por Dios, que hace nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Hoy, viven felices. La mansión acoge misioneros pobres. El taller forma jóvenes huérfanos. En cada santo, en cada boda, ricos y humildes brindan juntos, mecían nietos y dan gracias. Bendito sea Dios, que convierte maldiciones en bendiciones. ¿Lloraste? Dios te ama.